Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Existen lugares en el mundo que parecen tocados por el espanto, el horror, que parece que se han quedado en lo que serían unos hechos que jamás han quedado resueltos y que, de hecho, parecen tocar a los siguientes hombres, las siguientes mujeres que luego habitan lo que serían pues sus cuartos, lo que serían sus pasillos, lo que serían pues sus estancias. Hoy tenemos un caso que es absolutamente conmovedor, que es impresionante al respecto del espacio y del tiempo, y que desde luego pues tiene pues algunas características que me han parecido lo suficientemente importantes como para traéroslas, porque tienen pues lo que serían circunstancias que exponen unos hechos que directamente pues sí que estarían tocando pues la realidad de los espíritus, los fantasmas, seres que se quedan con algo por hacer y que de hecho son capaces de aparecerse en nuestra dimensión, y lo son porque necesitan pues exponer un mensaje, y lo hacen de forma brutal, y de hecho ese mensaje llega a crear una reacción. Lo vamos a ver. Es un telespectador que me ha mandado un correo electrónico que es realmente espectacular, y bueno, pues tras esta animal brutal intro que me suelo marcar, pues vamos a ir directamente al tema. Es un señor de Colombia que me dice: hola Vicente, te habla, no lo digo el nombre por intimidad, y me dice: quisiera que tuvieras reserva con mis datos, y bueno, pues esta es mi historia 6 meses antes de fallecer mi padre. Mira Vicente, yo vivía en un pueblecito cerca de la ciudad con mis padres y mi hermana. Yo tenía 14 años en esos tiempos, y mira, lo que vi nunca lo he podido sacar de lo que es mi mente, de mi cerebro, de mi vida. Era de noche, hacía demasiado frío y habíamos terminado de cenar, por lo que, bueno, pues yo me disponía a cepillarme los dientes para acostarme. Todo como siempre. Te cuento, porque mi antigua casa era tétrica, era barroca, una casa vieja, para que más o menos te vayas haciendo un poco lo que era la escena. Por ser una casa tan antigua, pues tenía un corredor, y bueno, en Colombia se le dice corredor a un pasillo largo que iba directo a la puerta de entrada a la casa. Muy bien. Y te sigo contando. Durante la noche ese pasillo era oscuro, pero cuando estábamos en la cena, cuando estábamos cenando, pues en la cocina, pues estaba medio iluminado por el foco o la luz que venía de la cocina, que venía de ella. Muy bien. Cuando yo estaba saliendo del baño y nuevamente me dirigía a las estancias de la cocina para despedirme de mis padres para irme a mi cuarto, pues
me pasó algo. Me ocurrió algo rarísimo. Y es que, Vicente, como que todo se quedó en pausa. Y no lo entendía, pero como que el tiempo se me paró. Y además es que recuerdo que mis oídos se taparon. No escuchaba nada. Todo era más lento y no oía. Y además es que, acto seguido, sentí como un frío por todo mi cuerpo, mientras, bueno, yo estaba tratando de hacer el giro hacia irme a mi cuarto. Del baño al pasillo, pues todo empezó a hacerse como más despacio y tenía un frío. No era normal lo que me estaba sucediendo. Y cuando empecé a observar lo que era mi casa, pues me quedé muy sorprendido, porque vi el fondo de lo que era el corredor, lo que era el pasillo, y observé algo extrañísimo, algo rarísimo. No sabía lo que era. Era como... es que no lo sé describir bien. Era como un espanto. Un fantasma. No me lo podía creer. Era como un alma en pena. Era un fantasma. Era algo que además también estaba pasando en cámara lenta, pero me dio muchísimo miedo porque iba aquello directamente hacia mi habitación. Me iba a esperar a mí allí. Y yo iba hacia allá y me lo iba a encontrar, pero todo iba tan despacio y tenía tantísimo frío. ¿Qué iba a hacer? Mira, empecé a fijarme porque se la veía a aquella entidad, y esta persona o este ente, pues empecé a mirarla bien. Y mira, Vicente, es que no tenía cara, no tenía facciones, pero sí que tenía como una especie de pelo negro. Y además iba vestida. Esa entidad tenía como una especie de pelo negro, sí, pero además tenía como un vestido de novia. Y era un vestido de novia como roto, como muy rasgado. Y yo la veía. ¿Dónde estaba su cara? No lo sé. El pelo se la veía. Y ese vestido bestial, estaba roto. Y iba, desde luego, iba para donde yo iba. Y mientras que ese ser se movía, pues es que yo me fijé en otra cosa. Y es que su vestido, pues, se movía como si estuviese siendo deslizado por el aire, como si se alzase lentamente, como que estaba, pues, efectivamente
moviéndose y el aire, pues efectivamente estuviese tocando ese vestido. Y claro, te puedes imaginar, Vicente, pues la impresión que yo me estaba llevando. Sobre todo porque es que yo no me podía mover para ir a por ella. Yo estaba en cámara lenta y ella también. Pero ella iba para allá y yo también. ¿Qué podía hacer? Estaba pues en esa escena y entonces empecé a sentir algo que nunca jamás olvidaré. Y es que empecé a entrar como en una sensación que solamente puedo describir como un pánico, pero era un pánico frío. Pánico frío. Esas son las palabras. Pero ese pánico frío derivó en algo todavía mayor. Y es que ya intentando moverme me di cuenta de que ya no me podía mover. Ella sí, yo no. Y recuerdo, Vicente, que esa cosa, pues, no te creas que estaba allí porque sí. No, no. Me estaba mirando a mí. Su cabeza estaba en el giro perfecto para observarme a mí. Y yo la estaba mirando a ella, sin moverme, pero ella sí se movía sin dejar de observarme mientras que iba a mi cuarto. Y yo con mi pánico de espanto. Y trataba de mirar su cara y no podía. Era una cara como negra, pero ¿dónde estaban sus ojos? ¿Dónde estaba su cara? No, pero sí que se veía su pelo. Y ese vestido de novia. ¿Por qué estaba roto? No lo entendía. Estaba ahí y me quedé, Vicente, sin aliento. Esa era mi circunstancia, esa era la situación, una situación bestial, una situación que no se podía olvidar, nunca jamás podría nadie olvidar algo así, y me estaba pasando a mí. ¿Qué podía hacer? Entonces, mis padres se dieron cuenta de que yo estaba ahí parado. Y entonces ellos me dijeron: oye, ¿qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? Porque me estaban viendo todas mis reacciones, todos mis sentimientos, todas mis emociones, todo lo que me estaba pasando. Y entonces me dijeron: ¿qué te ocurre? Y empecé a decir lo que me estaba pasando, porque me di cuenta de que en ese momento sí que pude hablar. Sí que podía sacar voz de lo que era mi garganta. Y empecé a contarles todo. Y ellos, de repente, salieron corriendo hacia mi cuarto a ver qué estaba pasando. Y no había absolutamente nada. Mira, Vicente, no había nada. Mis padres me dijeron: mira, no hemos encontrado nada. Y yo nunca he olvidado eso, porque posterior a ese hecho, a los 6 meses mi padre pues se suicidó con un arma de fuego. Y mira, Vicente, eso creo que era como un ser que estaba como
pronosticando el suicidio de mi padre. Otras veces he pensado que era como una especie de ente maligno que ayudó al suicidio de mi padre. Y bueno, pues mira, te cuento todo esto porque fue lo que me pasó y bueno, pues me gustaría saber, si es posible, por favor, pues saber qué piensas tú y si has escuchado casos similares. Y bueno, pues te sigo desde hace mucho y me encanta pues cómo expones las cosas y cómo haces vivir las cosas. Muchas gracias y adiós. Bueno, tengo que comentar varias cosas a este respecto de este impresionante incidente, de este excepcional caso. Número 1, sí he visto más sucesos como este. Es decir, la aparición de un ser, además con vestido de novia, sí rasgado, sí sin lo que sería pues facciones en su cara, una cara negra. También lo he visto con lo que sería pelo negro. Pero más allá de todo eso, pues me gustaría exponer que en casas antiguas ha habido muchas familias en las cuales efectivamente han podido ocurrir desgracias, y esas desgracias pues sí es posible que lleguen a rasgar el mismísimo espacio-tiempo. Algo se queda por solucionar y hay partes de lo que somos nosotros, nuestra alma, nuestro mismísimo espíritu, que se queda repitiendo lo que le pasó continuamente hasta que llega una persona con una sensibilidad especial y entonces pues sí son capaces de plasmarse, de hacerse ver a esa persona y exponer lo que sería pues su presencia. En este caso, la persona, el telespectador que me estaría mandando pues este correo, este email, pues efectivamente sería una de esas personas especiales que sí serían capaces de observar lo que ocurrió en aquella casa en un momento dado de la historia. Pero más allá de todo eso, yo he visto en este caso algo que desde luego pues me ha dejado pues muy muy sorprendido, ¿no? Y es que, bueno, pues él siempre habla de que puede ser pues una manera de representar lo que sería pues o de ayudar al fallecimiento por suicidio de su padre. Estas sensibilidades sí he visto que pueden pasarse de padres a hijos. Es posible que el padre también llegase a ver esa entidad y no quisiera contárselo a su familia y directamente pues no aguantase la presión de ver continuamente a este ser y directamente suicidarse. Muy interesante el hecho de que el protagonista de este suceso pues llega a tener un momento en el que todo se queda en pausa. Lo dice. En este tipo de incidentes, pues el espacio y el tiempo se llega a parar. Y ahí es donde empieza. Siente frío. La temperatura corporal baja.
observa ese algo, lo define como un espanto desde el principio, como un fantasma desde el principio. Sabe que lo que está viendo no es humano, pero es que esa cámara lenta que llega a observar, entiendo que es ese espacio-tiempo que ya está empezando a deformarse. Pero lo que más me interesa a mí es que esa mujer que él ve con ese pues ese vestido de novia, posiblemente quizá una boda que nunca se llegó a celebrar o un asesinato en una boda antigua, ¿no? Bueno, pues ese vestido que lleva ella sí que se llega a mover con el aire. Quizá la escena en su momento, bueno, pues se quedó así, o quizá efectivamente, pues el aire de ese momento sí que está llegando a tocar lo que sería, pues, a esa entidad. Es decir, la atmósfera de ese momento sí está llegando a tocar a esa entidad que sería, pues, un espíritu, como lo queráis llamar. Mientras que pasa, pues lo dice, se alza lentamente, lentamente, a paso lento. Y me interesa muchísimo el hecho de que esa mujer no tiene cara. No tiene cara, y eso lo he visto en más incidentes. Él se queda sin aliento en el momento cumbre de lo que sería, pues, el incidente. Ella se mete en el cuarto y el suceso se termina. Los padres van, ya no está. Ese incidente tenía que tener un comienzo y un final. Tenía que verlo él y posiblemente el padre también lo viese, hasta el punto de que no aguantase más y además no quisiera contárselo a su familia. ¿Pudo ser otra causa, su suicidio? Puede ser, pero también es posible que él lo viese una y otra y otra y otra vez, y ese pánico le hiciese perder directamente lo que serían sus estribos, lo que sería su razonamiento, y no tuviese ya más forma de vivir que directamente, pues, suicidarse. No tendría más manera de aguantar que terminar con lo que sería, pues, su conexión con esta dimensión. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que desde luego pues me ha parecido muy interesante. Ese pánico frío, que son pues unas palabras que son impresionantes. Ese momento en el que todo queda en pausa, donde él no aguanta, ese telespectador que no aguanta, todo queda en pausa. Qué momento tan impresionante en tu vida. Y bueno, pues realmente pues un caso que merecía la pena traéroslo. Y bueno, pues nada más. Pido disculpas porque, como siempre, pues el programa se me ha ido a 24 minutos y pico, 25, ya no sé, no, por ahí. Y que lo siento muchísimo, perdonadme, por favor, es que lo tengo que hacer así. Los casos paranormales, yo me tengo que meter en ellos para poder entenderlos y hacéroslo entender a vosotros. Y bueno, pues eso, que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas, y algunas de ellas por algo que no quedó resuelto, se repiten,
se repiten y se repiten hasta que alguien llega a volver a verlos, a volver a verlas y tienen incidencia en su vida. Nada más. Muchísimas gracias y bueno, pues salud y suerte.